Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. El otro lado, el Padre Nuestro, pero desgranémosle al revés. En un ejercicio que vosotros que sois profesores, ¿no?, algunos también catequistas, ¿no?, al revés. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Que, como seguro sabéis, ¿no?, es la expresión genuina. Nosotros en la traducción castellana llevamos siglos diciendo líbranos del mal, pero no expresa todo lo que Jesús dijo. Líbranos del maligno, el misterioso maligno, el misterio de iniquidad, que además luego toma cuerpo en realidades terribles de este mundo. A veces, cuando hoy, por los medios de comunicación social o desde la experiencia de cada uno de nosotros, tenemos el conocimiento de algunos males, se nos abren las entrañas, ¿no? ¿Cómo puede haber un mal tan malo? El maligno, que estando seguramente más de moda que nunca en lo que se refiere a los cultos satánicos, sin embargo, salimos de una época en la propia vida eclesial en la que seguramente ha sido menos considerado. Líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación. La tentación. La experiencia que vive Jesús en el relato del otro lado de la hoja. La tentación. Y en la tentación el tentador es un experto en la Escritura. En este pequeño relato de Mateo podríamos verlo igual en el de Lucas, el libro del Deuteronomio, el Salmo 91, de nuevo la lectura de Deuteronomio en otras dos citas. Es una especie de pulso entre el tentador y Jesús, en el que una cita, otra cita, está escrito, pero también está escrito. Satán aparece ante nosotros como un biblista. Aparece ante Jesús diciéndole: si eres hijo de Dios. Recordemos el contexto de la escena. Jesús acaba de venir en el relato de Mateo del bautismo. Y en el bautismo se ha oído una voz que dice de lo alto: este es mi hijo. Si eres hijo, si como acabamos de oír, si como dices tú, si como dicen otros que tú dices, eres el hijo,
demuéstralo. De alguna forma, el tentador siempre tiene una astucia que consiste en usar nuestras propias defensas, nuestras propias capacidades para volverlas contra nosotros. ¿Dónde se realizan las tentaciones? ¿En el desierto? ¿En el templo? Y en el monte. Que si repasamos la Escritura Santa, son los lugares del encuentro con Dios. Son los lugares donde Dios, de una forma singular, se hace el encontradizo. El desierto, el monte. ¿Cuántos montes en la Escritura Santa aparecen como lugares de singular revelación? Y el templo, con lo que significa para un buen judío el templo. El tentador trata de utilizar aquello que Dios nos ha dado que no sea Dios mismo. Aquellas cualidades, potencialidades, afectos, deseos que están en nosotros y que son un don, pero que han perdido la orientación. Como pasa con la Escritura, nosotros que salimos ahora de un siglo, de una u otra forma, los que estamos aquí, todos hemos estudiado algo de Biblia, más o menos, con más o menor profundidad, ¿no? Y salimos de una época, digo la época larga, en el que hay como dos tentaciones, ¿no? Una mirada a la Escritura con una fijación en la letra sin apertura ninguna al espíritu, o una mirada a la Escritura más reciente con una disección por las posibilidades que están los métodos histórico-críticos, por las posibilidades de las nuevas exégesis y de las hermenéuticas, una disección sin fin que termina diciendo esto no es más que, en definitiva, una escritura, un verbo escrito que pierde la referencia al verbo de la vida. Y es un motivo de tentación, ¿no? Aferrarse al verbo escrito para perder al verbo viviente, por disección sin fin o por fijación sin apertura. Nosotros, ni los judíos, ni los cristianos de cualquier confesión, nos pasa como a Salman Rushdie, que si recordáis, hablaba de versos satánicos en el Corán, y eso le cuesta el tener que estar escondido. Nosotros en la Escritura no decimos que haya versos satánicos, pero sí reconocemos un posible uso satánico de algunos versos. Un uso interesado, un darle la vuelta, que es lo que de alguna forma quiere hacer. Es como si nosotros escucháramos en la Escritura: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por eso pensáramos que fuera legítimo el desprecio de los hermanos, ¿no? O leyéramos cualquiera de los textos desgajados de su espíritu, de la Escritura entera. No hay versículos satánicos, pero sí un posible uso satánico de los discursos. Podemos hacer del Evangelio una fuente permanente de valores que, leídos según la vida o la cultura dominante en un tiempo, termine siendo un conjunto de valores ideológicos, incluso que pueden ser utilizados como banderas para los enfrentamientos de unos contra otros, ¿no? Su astucia consiste en usar nuestros propios saberes, nuestras propias capacidades, nuestras propias defensas y volverlas contra nosotros.
Le vemos también en este relato de las tentaciones, no nos dejes caer en la tentación, que es un pedagogo que va llevándole a Jesús y en Jesús a la historia y en la historia a cada uno de nosotros como de la mano. En la primera tentación no cita la Escritura. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús en la respuesta sí, pero el tentador no ha utilizado la Escritura, sino que retoma otra ley no escrita. La ley de la naturaleza, porque pasados 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Y hombre, el hambre es como una ley escrita en nuestro propio cuerpo que pide comida, que pide alimento, que pide ser saciada. Entonces podríamos decir que esta tentación es casi como de andar por casa, porque el que Jesús, después de pasar 40 años sin comer, hombre, pudiera haber llevado a la boca un poco de pan, pues tampoco está tan mal, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que las necesidades son un argumento para nuestras trampas? Por hablar del pan, ¿cuántas veces el pan de los hijos es argumento para que adultos, padres, madres, justifiquen comportamientos? El pan de los hijos, ¿cómo no? Son mis hijos. A la hora de poner alguna palabra del Evangelio en segundo plano, a la hora de poner la llamada de los más pobres en segundo plano, el pan de mis hijos. Y es legítimo, podríamos decir, ¿no? Pero como que aquí, en la propia experiencia que vive Jesús, hay como un aviso. Cuidado con lo que consideras que son tus derechos básicos. No vayan a convertirse en una trampa, en una ocasión para que el mentiroso se salga con la suya. La tentación se plantea como sugerencia. A cada uno se nos presenta partiendo de aquello a lo que de una u otra forma estamos más apegados. Va como de menos a más. Aparece primero algo que está relacionado con la necesidad. Luego aparece la codicia. Luego la vanagloria, la soberbia, el dominio. Va como de menos a más. Trata de rascar ahí donde nos pica. Trata de combatir a Dios con los dones que el mismo Dios nos ha dado, porque el Señor ha puesto en nosotros el deseo. Ha puesto en nosotros el deseo. Ha puesto en nosotros la libertad. Ha puesto en nosotros la capacidad de luchar. Ha puesto en nosotros la capacidad de comprender, la inteligencia. Ha puesto en nosotros la astucia. Ha puesto en nosotros, incluso porque estamos tocados por Él, porque somos a su imagen y semejanza, el deseo de libertad, el deseo de amor, el deseo de conocimiento, sean experimentados en nosotros de una manera insaciable, abismal, porque siempre queremos más y más y más, y mucho más, como la vieja copla. Porque el corazón bendito, esa imagen y semejanza del Dios inmenso. Pero cuando se vuelve, cuando el deseo, que es una energía que el Señor ha puesto para salir, la vivimos por la herida, por el pecado del origen, vuelto sobre sí como una capacidad para atraer, para apropiarnos, para conquistar. Entonces, los propios dones se convierten en el instrumento del pedagogo Satán para combatir a Dios.
cuanto mayor es el don, siempre que no se trate del mismo Dios, mayor es el peligro de la soberbia, del orgullo, de la vuelta sobre sí. No nos dejes caer en la tentación, pero la verdad es que caemos. Perdónanos. Sigamos con el Padre Nuestro al revés, porque el Padre Nuestro que expresa el latido del Cristo, el Padre Nuestro que es uno de esos pasajes bíblicos que si no tuviéramos más remedio que quedarnos con una página de la Escritura, sería una de las páginas posibles a quedarnos con ella, porque ahí está concentrado el latido del corazón del Cristo, porque ahí está concentrada la sabiduría, esa página. La verdad es que el relato de las tentaciones es un antipadre nuestro. Es decir, el tentador quiere entrar en los latidos mismos del corazón de Cristo, pero darles la vuelta, poner una sospecha. Tú que dices que eres el Hijo de Dios, adórame. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y 3 peticiones que son como en un espejo, una mirada de las 3 tentaciones. Danos hoy el pan de cada día. Danos el pan, piedras que se conviertan en pan. Danos hoy el pan de cada día, que las piedras se conviertan en panes. En la cima del templo, de alguna manera el tentador citando a la Escritura Santa, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Es como forzar caprichosamente la voluntad divina. Dios, haz mi voluntad. Para que ante este gesto tan espectacular la gente se rinda. Ante este gesto en el que aparece la gloria, la gente acepte quién soy y quién eres. Pero no, Jesús dice, hágase tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo dice ahora y en la noche de Getsemaní. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La tentación es justo la contraria, pero entrando en diálogo con si eres hijo, hágase tu voluntad. Y le sube arriba, le sube al monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré, le ofrece el poder y el reino. Desde la gloria vana. Pero Jesús dice, venga a nosotros tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino, los reinos. Hágase tu voluntad. Tírate, que el Padre vendrá a hacer tu voluntad. Danos el pan, que estas piedras se conviertan en pan. Hay ahí como una antítesis, que es la expresión de un combate, de un terrible combate, del combate en el que se vive la historia. Porque, amigos, no se desarrolla la historia de los hombres en un combate por el pan, en una forma de organizar la economía que está simbolizado en el pan. No está la historia de los hombres en un combate por la tierra, por la organización de la tierra, por la organización de los reinos, en un combate político a lo largo de los siglos. No está la vida nuestra, la vida de los hombres y mujeres, en un permanente combate por la gloria,
por la plenitud, por la felicidad, por el shalom, por la paz. Ahí delante de nosotros, en esos 40 días que son símbolo de toda la historia, 40 días, 40 años, la historia santa, la historia de los hombres. Y para organizar la tierra y distribuir bien el pan, para organizar la vida de la familia humana y poder descubrir el verdadero lugar de la gloria frente a la vana gloria que tantas trampas provoca y nos provoca, cantar la gloria de Dios. La paz, la tierra, el pan y tantos proyectos a lo largo de la historia. Fijémonos en el último siglo. No tenían los totalitarismos de la primera mitad del siglo pasado, ya fuesen de corte nacionalsocialista o de corte de socialismo internacional, proletario, soviético, una pretensión de organizar la tierra, de distribuir el pan, de construir desde ahí un hombre nuevo y logrado. No tiene el neocapitalismo imperante una pretensión de ofrecer una cultura que uniforme el corazón. No hay una pretensión de traer, de construir la paz, como el Imperio Romano, cuando César Augusto construye el Ara Pacis, porque piensa que sus legiones han logrado ya imponer la paz. No hay siempre una permanente pretensión del dragón y de sus bestias de organizar la tierra, de distribuir el pan, de ofrecer pautas de gloria, de felicidad, de plenitud. ¿No vive Jesús también una tentación cuando ha sido presentado por el Padre como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo, de vivir un mesianismo según los criterios mundanos? Un mesianismo desde el poder, un mesianismo para la gloria, un mesianismo de la eficacia rápida, de los milagros que hubieran resuelto el asunto cuanto antes. ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué la lentitud? Qué sorprendente esta propuesta de Jesús. Por esto este relato, junto con el del Padre Nuestro, nos muestran un secreto. El secreto del corazón de Cristo, pero también el secreto de la historia. Cómo organizar la historia, que también es la mía, mi historia, mi vida, la vida de nuestras familias, la vida de nuestras relaciones. Desde criterios de vanagloria, codicia, eficacia, pan de mis hijos, o desde que se haga tu voluntad, desde el reinado de Dios, sabiendo que vamos como peregrinos frágiles y que precisamos un ámbito donde curar las heridas y reconciliar los conflictos. Líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación, perdona nuestras ofensas, danos hoy el pan, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre. Padre, sí, es el Hijo, si eres el Hijo, sí soy el Hijo. Y por eso digo Padre, soy el Hijo, y por eso digo Maranatha. Soy el Hijo, y por eso digo amén. Soy el Hijo. Las tres propuestas de la tentación de Satán expresan
esta historia de la humanidad. Y también de alguna forma vivencias en el interior de la comunidad cristiana que al perder la referencia del reino, de la obediencia a la voluntad del Padre, de que la gloria, santificado sea tu nombre, solo sea para Dios y no la búsqueda de la vanagloria, ya sea vanagloria personal o vanagloria de nuestras instituciones, de nuestros movimientos, de nuestras comunidades, ¿no? ¿O es que no reconocemos cómo a veces en la Iglesia nos dejamos llegar por un humanitarismo de valores en el que pareciere que solo la evangelización consista en dar pan? Que solo la evangelización consista en ser una buena agencia de recursos sociales. ¿O es que a veces no hemos podido caer en la tentación de pensar que la vida cristiana es solo decir, Señor, me abandono a ti, hazlo tú todo, yo solo en el templo, yo solo las manos levantadas, yo solo alabaré, pero hazlo tú, o que lo hagan otros, en formas de quietismo espiritualista? ¿O no tenemos también experiencia de nuestras actividades apostólicas, vividas con eso que Francisco le gusta llamar tanto de mundanidad, confiando en los poderes de este mundo? En definitiva, se trata de vivir o la carne sin espíritu, o el espíritu sin carne, o la carne con el espíritu de este mundo y no con el espíritu de Jesús, porque todo el rato comienza, y con él yo termino. Todo el relato comienza diciendo, Jesús fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. Por eso terminemos diciendo cómo comienza la Iglesia el tiempo de Cuaresma. En la primera oración pública de la Iglesia en Cuaresma, que son las laudes del miércoles de ceniza, la Iglesia en las preces de laudes del miércoles de ceniza dice, ven Espíritu Santo. En realidad el primer día ya está deseando que llegue la plenitud de la Pascua, que es Pentecostés. Ven Espíritu Santo, porque solo en tu fuerza podremos decir, Jesús es el Señor. Ven Espíritu Santo, porque solo en tu fuerza podremos decir, Abba, Padre. Y como el Hijo, alargar el Abba con el Maranatá, que venga tu reino, con el Amén, que se haga tu voluntad. Y para poder andar el camino de la vida, danos el pan de cada día. Perdónanos y haz que nuestra comunidad sea un lugar de perdón. No nos dejes caer en la tentación que no va a faltar. Líbranos del maligno enemigo, defiéndenos, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.